Good morning, hola mis amores, hoy vamos a trabajar las páginas 60 y 63 de nuestro libro, 60 and 63. Vamos a hacer un repaso de las contractions en su negative form, un repaso de las contracciones. ¿Se recuerdan que dijimos que las contracciones era unir dos palabras para formar una sola? Bueno, en la página 60, que es esta, vamos a trabajar contractions del verbo to be, que puede ser is o are, más la palabra not. O sea, una contraction en su negative form, una contracción negativa. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar esta. Las instrucciones dicen, unscramble the sentences, ordena las oraciones. Y la primera dice, aren't any there erasers. No se entiende, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ordenar esas palabras para que nuestra oración tenga sentido. Entonces, la primera palabra que vamos a colocar es there. Así vamos a empezar nuestra oración. There. Y luego, la siguiente va a ser aren't, porque recuérdense que después de there tenemos que poner nuestro verbo to be como there are. Pero en este caso, en este ejemplo, nuestra oración es negativa. Por eso dice aren't. There aren't, no hay. Y entonces, ¿qué es lo que no puede haber? Recuérdense que cuando ponemos debemos escribir any. Entonces, cuando ponemos are not o aren't, escribimos any. Entonces, there aren't any. Y solo nos queda una palabra que es erasers. Entonces dice there aren't any erasers. Y recuerden que siempre terminamos nuestra oración con un punto. Entonces ahora nuestra oración dice there aren't any erasers. Y eso significa no hay ningún borrador. Vamos a la number 2. La number 2 dice isn't my this school bag. No se entiende tampoco. La primera palabra que tenemos que colocar es this. Y luego tenemos que colocar nuestro verbo to be, que el verbo to be en este caso es negative. Entonces tenemos que poner la palabra isn't. This isn't. Y luego, ¿qué creen ustedes que tenemos que escribir? Muy bien, tenemos que escribir my. This isn't my. Esta no es mi school bag. Recuerden que school bag es lo mismo que backpack, mochila. Entonces, this isn't my school bag. Esta no es mi mochila. Y terminamos nuestra oración siempre con un punto. Y ya está. Ahora vamos a la number 3. En la número 3 dice, music isn't teacher that my. Tampoco se entiende, ¿verdad? La primera palabra que tenemos que colocar es that. Y después de that, ¿qué creen ustedes que tenemos que escribir? Muy bien, nuestro verbo to be. El verbo to be en este caso es isn't, porque está junto con la palabra not. Isn't. That isn't. Y después escribimos my. That isn't my. Y solo nos quedan la palabra teacher y la palabra music. Vamos a escribir primero music, porque ese es nuestro adjective. Recuerden que en inglés los adjectives van antes del noun. Entonces, es una teacher, pero ¿qué tipo de teacher? De music, una que da music. Entonces, that isn't my music teacher. Aquella no es mi maestra de música. Y terminamos nuestra oración con un punto. Entonces, terminamos nuestros 3 ejemplos de la página 60. Y ustedes tienen que terminar el resto de oraciones hasta llegar a la número 9. Y nos vamos a la página 63, que es la página 63, que es esta, donde hay 2 girls hasta abajo. Lo que vamos a hacer en esta, las instrucciones dicen, circle the negative word or negative contraction. Circule la palabra que es negativa o la contraction que es negativa. Entonces la que nos dice que no, ¿verdad? Y luego dice rewrite the sentences with a contraction or in the field form. Entonces van a volver a escribir la oración, pero si antes tenía contraction, ahora la van a quitar y van a separarla. Van a separar la contraction y van a usar 2 palabras.
Y si antes eran dos palabras, lo que tienen que hacer es unirla para formar una contraction. Veamos algunos ejemplos. Dice, there isn't a music room. There isn't, no hay. ¿Qué es lo que no hay? A music room. No hay un salón de música. There isn't a music room. Entonces vamos a circular la palabra que nos dice que no, la negative. ¿Cuál es? Isn't. Muy bien, isn't es la que nos dice que no. Entonces circulamos. Isn't. Y ahora tenemos que volver a escribir la oración, pero como antes isn't estaba en una sola palabra, tenemos que separarla en dos. Y lo vamos a hacer así. Copiamos there. Y luego isn't está formado por dos palabras. Nuestro verbo to be is y la palabra not. Entonces escribimos primero nuestra palabra is y luego escribimos la palabra not. Y entonces isn't se convierte en is not. Y ahora dice there is not, no hay. Copiamos el resto de la oración. Music room. There is not a music room. Y recuerden poner siempre un punto al final. Y entonces terminamos el primer ejemplo. La number 2 dice, those aren't my paintbrushes. Those aren't my paintbrushes. Aquellos no son mis pinceles. ¿Cuál es la palabra que está en negative en esa oración? ¿La que nos dice que no? Muy bien, es aren't. Entonces vamos a circular aren't. Ahí está. Ahora tenemos que volver a escribir la oración, pero como aren't era una sola palabra, tenemos que separarla y convertirla en dos palabras. Y lo vamos a hacer así. Copiamos those y aren't está formada por dos palabras. Nuestro verbo to be are y la palabra not. Entonces vamos a escribir primero are y luego, aparte, nuestra palabra not. Y ahora dice, those are not. Those are not. Aquellos no son. Y copiamos el resto de nuestra oración. My paintbrushes. Recuerden que toda oración debe terminar con un punto. Y terminamos la number 2. Ahora vamos a la number 3, la número 3. La número 3 dice, that is not my art teacher. That is not, aquella no es. My art teacher, mi maestra de arte, no es ella. Entonces, ¿cuál es la palabra o las palabras que nos dicen que no? ¿Cuáles serán? Is not o solo not. Pueden circular is not o solo not. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Escribir nuestra oración, pero ahora tenemos dos palabras y tenemos que unirlas a una sola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a copiar el inicio de nuestra oración, que es that. Luego, vamos a copiar nuestro verbo to be, que es is. Luego, a la par de is, justo a la par, vamos a colocar la N de la palabra not. Pero en vez de escribir la O, vamos a poner un apóstrofe, como está en nuestra pantalla. Y luego vamos a copiar la T de la palabra not. Y entonces ahora, is not se convierte en una sola palabra que es isn't. That isn't, y copiamos el resto de la oración, my art teacher. Y recuerden que toda oración debe terminar con un punto. Entonces ahora nuestra oración dice, that isn't my art teacher. Aquella no es mi maestra de arte. Y terminamos el ejemplo de la página 63. Ahora es turno de ustedes llegar hasta la última y cuando terminen le toman una foto y se la mandan a la teacher para que pueda ver esas tareas tan hermosas. Espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo y muchos besitos y nos vemos la próxima semana. Goodbye.